Bienvenidos un día más a este foro bíblico, a estas reflexiones en torno a la Biblia en estos tiempos recios. Hoy os invitamos a reflexionar sobre el Viernes Santo y para ello seguiremos la Pasión según San Juan, que precisamente en esta jornada será leída en los oficios de la Pasión del Señor. Fueron muy pocos los que estuvieron presentes con Jesús, amigos, discípulos, en aquella hora. San Juan nos dice que unas mujeres de lejos y sobre todo María y el discípulo amado. Pues ojalá que esta celebración y estas reflexiones ayuden a ello, nos inviten a que también nosotros nos hallemos presentes con Jesús en esta hora clave de su entrega. La Pasión según San Juan son dos capítulos realmente en el Evangelio, los capítulos 18 y 19, y están estructurados de una forma muy sencilla, que os invitamos a dividir para leerlo por bloques. Así también será como lo expliquemos en esta reflexión. Son tres bloques principales los que tenemos en la Pasión según San Juan. El primero llamaríamos prendimiento e interrogatorio judío. Capítulo 18, versículos 1 al 27. La primera escena es en el huerto, al otro lado del torrente Cedrón, donde se produce el prendimiento y Pedro que se opone con la espada. Después se cambia de escenario y tenemos el interrogatorio judío a Jesús por parte de Anás y Caifás, y mientras Pedro que niega. Hay una inclusión, al final también se hace referencia al huerto. Por tanto, toda esta primera parte está incluida por una mención del huerto. La segunda parte sería el juicio ante Pilato, que tenemos capítulo 18, versículo 28, hasta el 19, 16a. Ya sabéis que los que pusieron los versículos fue en la Edad Media y no siempre acertaron. Por eso justo este episodio acaba en mitad de un versículo, ¿no? Acaba con la entrega, Pilato lo entrega para que sea crucificado. Bien, este juicio ante Pilato es muy sencillo de seguir, muy fácil, porque juega con dos escenarios, fuera ante la gente y dentro con Jesús. Pilato va entrando y saliendo. Tenemos 7 episodios donde tenemos ese intercalarse de salir, entrar. La multitud, Jesús. Después explicaremos el sentido de esto. En el centro queda una escena, un episodio que es, no está Pilato, son los soldados que se burlan de Jesús. Y la tercera parte, quizá la más compleja, pero también muy sencilla, muy bien compuesta en sus escenas, tenemos la ejecución de Jesús y la sepultura. Otra vez 7 episodios. A Juan se ve que le gusta el número 7. 7 signos, ¿os acordáis? En el libro de los signos. Ahora también aquí 7 episodios, que es 19, 16b al versículo 42. Explicaremos después cuáles son esos 7 episodios e iremos diciendo una pequeña palabra sobre cada uno de ellos. Por tanto, invitados a leer despacio y a reflexionar sobre esta preciosa pasión muy fácilmente estructurada, muy fácil de seguir. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le iba a entregar, conocía el sitio, porque Jesús había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó allí con la corte, y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: no he perdido ninguno de los que me has dado. Entonces Simón Pedro,
que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: «Vuelve la espada en la vaina. ¿Es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre?». Comenzamos, por tanto, con la primera parte, el prendimiento y el interrogatorio judío. Dijimos que había una inclusión importante con el tema del huerto. Todo comienza en un huerto y cuando acaba se vuelve a recordar el huerto. Hay realmente como dos escenarios, ¿no? El prendimiento, que es en lo que llamamos Getsemaní, por los otros evangelios, el huerto, y después el interrogatorio a Jesús mientras Pedro niega. Vamos a empezar con el principio, el prendimiento. Era en un huerto. ¿Qué significa el huerto? El huerto, como hemos dicho, sirve para unificar toda esta sección y también nos recuerda, para muchos santos padres, seguramente Juan lo pretendía, nos recuerda a Génesis capítulos 2 y 3, el huerto paraíso donde el hombre fue creado, hombre, mujer, y después llegó el pecado. Y el huerto es el lugar del pecado. El huerto va a ser el lugar también donde el pecado del mundo se confabula contra Jesús. Ahora llega a término aquel drama que comenzó en el primer huerto de la pareja original. Después, el huerto es también un lugar, ha dicho Jesús en el capítulo 12, que si el grano de trigo no muere y cae en tierra, no da fruto. Por lo tanto, es posible también que el huerto sea una sutil referencia a aquella frase de Jesús en el capítulo 12. Es decir, estamos ante una siembra. El grano de trigo, como se anunció, va a ser sembrado para que, como veremos, tenga también fruto. Referencia, por tanto, simbólica e importante al huerto. En segundo lugar, es importante, creo, cómo Jesús domina la situación. ¿A quién buscáis? Por dos veces. A Jesús Nazareno, yo soy, y se caen. Es una teofanía. Yo soy. Jesús se manifiesta casi como Dios. Aunque es dueño de su destino, se deja prender. Y en contraposición, Pedro. Jesús, dueño, Dios, se deja prender y Pedro actúa con la violencia, cortando la oreja derecha del criado, ¿verdad?, de Malco. Y Jesús regaña a Pedro no solamente porque actúa con violencia, que también, sino porque se está oponiendo a la voluntad de Dios. Pedro, estás impidiendo que el cáliz que debe beber lo beba. ¿Cuántas veces también nosotros, por amor al amigo, ponemos todo nuestro ímpetu en que Dios no sea insultado, en que el amigo no sea prendido, en que tiene que cumplirse la voluntad de Dios? Como diría Isaías, capítulo 55, mis caminos no son vuestros caminos. San Pedro, nosotros, tiene que volver a aprender los caminos de Dios. Esta contraposición entre Pedro y Jesús llegará más tarde también a su culminación. En la segunda parte de esta sección, el interrogatorio, Jesús está confesando quién es y por eso va a morir. Y en cambio Pedro, en las afueras del palacio, confiesa quién no es, es decir, niega a Jesucristo. Jesucristo confiesa y es condenado y Pedro niega y se va. Entonces también esto es importante porque nos dice cómo San Pedro vuelve a ser la contrapartida de Jesús. San Pedro, el discípulo, como anunció ya Jesús en la cena, es el que se va del Maestro, el que no es capaz de aguantar hasta el final. Ha sido valiente y violento en el prendimiento y ahora es cobarde ante el testimonio. Ahora, sin espada, había que ser valiente en el momento de la afirmación. Y en cambio Pedro, con toda su cobardía, niega al Maestro y queda apartado por ahora del discipulado. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato donde ellos y preguntó: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: haceos vosotros cargo de él y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos contestaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Pasamos ahora al juicio de Jesús ante Pilato. Es llevado allí por los judíos. Como sabemos, los judíos, probablemente el Sanedrín, no tenían el ius gladi, el derecho de espada, no podían dar muerte a nadie. Por eso hacía falta un juicio romano. Las autoridades judías son los testigos contra Jesús, la acusación que presenta cargos. Pilato tiene que juzgar a Jesús y lo juzga. Juan nos presenta la escena, nos presenta el juicio, hemos dicho, con dos escenarios distintos. Fuera, donde están las autoridades y la gente, gritando, pidiendo la muerte de Jesús. Y dentro, donde Pilato, en el silencio, puede dialogar con Jesús. Podemos repasar incluso escena a escena para que las busquéis en la Biblia leyéndolas una a una despacio. Comienza fuera. Los judíos piden la muerte de Jesús. Pilato entra, interroga a Jesús sobre su realeza. ¿Eres rey? Tercera escena, Pilato fuera, que dice que Jesús no es culpable, pero prefieren a Barrabás. Cuarta escena central, los soldados injurian a Jesús y le ponen la corona de espinas y le visten de rey, están burlonamente, irónicamente, consagrando a un rey. La quinta, otra vez fuera, Pilato encuentra a Jesús no culpable otra vez y es la escena del ecce homo, he aquí al hombre. La sexta escena, otra vez dentro, Pilato habla con Jesús sobre el poder. Se corresponde con la segunda, que hablaba sobre la realeza. Y por fin, la última escena, fuera, los judíos consiguen la condena a muerte de Jesús. ¿Qué tenemos aquí entre este dentro y este fuera? Dos ambientes, dos mensajes, como que Pilato tiene que decidirse. Cuando va dentro, tiene claro, Jesús es inocente. Cuando sale fuera, se deja llevar por el griterío, hay que condenarlo. Por lo tanto, ¿qué hacer? Tantas entradas y salidas, ¿qué hacer? En el fondo de todo, los soldados y Pilato está Jesús Rey, que es juzgado. Por eso, debajo de este juicio, San Juan nos dice que está habiendo otro juicio, el juicio del mundo. Dios, con la muerte de Jesús, con el juicio de Jesús, está juzgando al mundo. Aunque Jesús aparece en el nivel externo como el juzgado, en el nivel profundo, Jesús es el testigo de la verdad en este gran juicio del mundo. Es testigo y es juez. Con la condena injusta de Jesús, rey a muerte, Dios está juzgando el mal y haciendo reo y acabando con ello del pecado para todos los tiempos. Por eso podríamos resumir como dos principales mensajes en esta condena, en este juicio de Pilato. El primero, hemos dicho, el juicio de Dios sobre el mundo. Jesucristo ha venido para que el pecado sea condenado, para que la justicia se imponga. Es el reino de Dios y su justicia que por fin llega en la mayor injusticia de los tiempos, en la condena de Jesús. Es el primer mensaje, paradoja, ironía. Y el segundo mensaje es desde Pilato a todos nosotros. Tenéis que decidiros entre estas dos lugares y escenas, ¿no? Dentro, fuera. Tenéis que escuchar al testigo de la verdad. Cuidado con la multitud y sus griteríos. Pilato al final no tuvo la valentía de decidirse por la verdad, por el silencio, por escuchar al siervo, sino que se dejó llevar por la multitud. Es verdad que intentó no decidir con la estratagema de Barrabás. ¿O suelto a Barrabás? No le salió. Tuvo que decidir y al final se decidió por lo de fuera, por el griterío, por la mentira, por la injusticia. Mensaje a los lectores, a los discípulos, a todo el mundo. Tú también tienes dentro al siervo y fuera a la multitud. Dentro el silencio y el diálogo con la verdad. Fuera el griterío que quiere imponerse, las autoridades y la masa. Decídete, sé valiente, escucha al siervo condenado, porque ahí está la verdad. Si estás con el Cordero, con el injustamente reo, podrás salir victorioso en el juicio de este mundo que vence al pecado. Tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Allí crucificaron a Jesús junto con otros dos, uno a cada lado de él. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito decía así: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción, que estaba escrita en hebreo, latín y griego, la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad.
Vamos ahora con la tercera parte de la pasión según San Juan, que es la ejecución de Jesús y la sepultura. Pilato lo ha entregado para que lo crucifiquen. Y tenemos, como hemos dicho antes, 7 episodios seguramente estructurados de forma concéntrica, es decir, el primero se corresponde con el séptimo, el segundo con el sexto, el tercero con el quinto, y en el centro de todo, subrayado, queda el episodio central. Los repasamos y después decimos una palabra sobre cada uno de ellos. El primero es el Via Crucis y la crucifixión. Jesús carga con la cruz y es crucificado. ¿Vale? Ese es el primer episodio. No ponemos los versículos, os invitamos a leerlos en la Biblia y a buscarlos, que es muy sencillo. En segundo lugar está lo llamado titulus, es decir, Pilato pone por qué la causa de la condena a muerte de Jesús y lo pone en 3 idiomas. Jesucristo es proclamado rey universalmente, en 3 idiomas. Después viene un importante texto, el despojo de las vestiduras y el reparto de la túnica, ¿verdad? Se reparten los vestidos y echan a suerte la túnica. Un tema importante. Ya comenzó la pasión, acordaos, la pasión. El libro de la gloria empezó que Jesús se despoja de sus vestidos para lavar los pies de los discípulos. Pues ahora está el definitivo despojo de los vestidos, porque ahora se cumple el signo del lavatorio de pies. Cuarto, en el centro, la madre y el discípulo amado. María, que no aparecía en Juan desde Caná, donde también le llama Jesús mujer, otra vez mujer, ahí tienes a tu hijo, una escena central en todo esto. El quinto episodio ya es la muerte de Jesús, donde dice que tiene sed, ahora explicaremos, y donde sobre todo se subraya que todo se ha cumplido. Jesús muere, entrega su espíritu y ha cumplido hasta el final la voluntad del que lo envió. Siguiente escena, que es solamente propia de Juan, parece el famoso texto de la lanzada, ¿no? Como le abren el costado y sale sangre y agua. Y ahí también aparece el tema de que no le quebraron ningún hueso, porque es el justo del Antiguo Testamento o el Cordero Pascual que tenía que ser sin quebrar huesos, sin defecto. Y por fin la sepultura, que Juan también relata muy despacio, con los ungüentos, porque quiere presentarnos que es la sepultura de un rey. El gran tema de fondo de todo esto es Jesucristo, otra vez, como en caso de Pilatos, Jesucristo como rey, que va a ser proclamado rey de una forma muy paradójica, pero muy real en el final de sus días. Digamos ahora una palabra sobre cada uno de estos episodios finales de la Pasión según San Juan. En primer lugar, el Via Crucis y la crucifixión, muy breve. Pero es el único evangelio, San Juan, parece mentira, es el único evangelio que presenta explícitamente a Jesús cargando con la cruz. La tradición del Via Crucis, Jesús nazareno, Jesús con la cruz a cuestas, se remonta, tiene su base en San Juan. Los demás evangelios no dicen que Jesús llevara la cruz, lo podemos suponer, pero solo Juan lo dice. Y es posible que debajo de esta afirmación Juan esté pensando en el capítulo 22 del libro del Génesis. Cuando Abraham lleva a su hijo Isaac al monte Moria para sacrificarlo, dice que su hijo cargaba con la leña. ¿No es Jesucristo el nuevo Isaac que en vez de con la leña, en lugar del sacrificio, carga con la cruz? Sacrificio porque Dios Padre, nuevo Abraham, va a ofrecer definitivamente al amado, al Hijo, al único, a Isaac. La segunda escena es el titulus, la proclamación pública de por qué Jesús es condenado, pero a la vez Pilato, aunque se oponen las autoridades, está diciendo una gran verdad. ¿Quién es Jesús? El Rey de los judíos. Y está en griego, está en latín y está en hebreo. Es decir, la proclamación a los 4 vientos internacional de una gran verdad. Jesucristo crucificado es proclamado rey, como si Pilato fuera una especie de paje que está anunciando, ahí tenéis al rey. Y además, ahí queda escrito, aunque se oponga la gente, una verdad paradójica, pero una verdad fundamental. Jesucristo le quisieron proclamar rey en el capítulo 6, multiplicación de los panes, pero él se fue. No era la hora de ser rey. Ahora, en el fracaso, cumpliendo la misión, es hora de ser rey. Y no es la multitud la que lo proclama, sino un extranjero, unos soldados antes,
cuando está solo y abandonado. Después de que el paje ha proclamado rey a este señor, la siguiente escena sería que se le inviste con los trajes de la realeza. Pues aquí en este tercer episodio, Jesucristo es despojado de sus vestiduras. La indignidad para recibir la dignidad de rey. Al principio de la historia, cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos y Dios los revistió con los trajes, las túnicas de la dignidad para cuidar las consecuencias del pecado, para cuidarlos a ellos que habían pecado. Después también Jacob, a su hijo preferido, a José, le hizo una túnica como signo de dignidad. Después el sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento, ser proclamado sacerdote era sobre todo ser vestido con las vestiduras santas. En el Nuevo Testamento, el hijo pródigo, cuando vuelve, el padre le perdona y lo que hace es vestirle con la túnica y hacerle un banquete. Al pecador, bueno, pues aquí Jesús podríamos decir que se despoja de su túnica para que el hijo pródigo pueda ser vestido. O también Jesucristo, único sacerdote, es investido sacerdote con el despojo de las vestiduras. O Jesucristo frente a Adán y Eva, que no ha pecado, para que Dios les pueda hacer unas túnicas a Adán y Eva, hombres pecadores, Jesucristo tiene que dejar sus vestidos. Es el mayor, el hombre, la persona más digna de la historia, que es completamente indignificado, porque es entonces que es rey, es entonces que es sacerdote. Estos son los caminos de Dios, revestido en la desnudez como rey y como sacerdote. En el siguiente episodio, el episodio 4, tendríamos un poco la corte de este rey, los que van a hacerle, rito de homenaje, van a homenajear al rey, y aquí son bien pocos, la madre y el discípulo amado. Y Jesucristo, lejos de dejarse, todo lo contrario, lo que hace es preocuparse por ellos. Tenemos seguramente aquí, algunos autores dicen, la nueva pareja nacida del paraíso. Igual que Adán y Eva, la mujer, Jesús no le llama madre, sino mujer, la mujer y el discípulo amado. Está comenzando una nueva humanidad a los pies de la cruz. Jesucristo está fundando un nuevo paraíso muriendo. Nueva Eva, María, nuevo Adán, el discípulo amado. Aquí aparece la maternidad de María sobre la Iglesia que el Concilio Vaticano II, Pablo VI, proclamó de forma definitiva. María comenzó a ser madre del discípulo, madre de la Iglesia, a los pies de la cruz de Jesús, por mandato de Jesús. Jesús quería que se cuidaran mutuamente, el discípulo y la madre, y ese cuidado sigue hasta hoy. El quinto episodio, el rey, en la culminación de su proclamación, pues aparece con todo su poder, demuestra su poder. ¿Y cómo demuestra su poder? Muriendo. Pero antes de morir, porque tiene que cumplir la Escritura, dice, tengo sed. La sed del que va a morir. Nos recuerda esto y me recuerda al capítulo 4 de San Juan, cuando a mediodía estaba en un pozo en Sicar, en Samaria, y Jesús tenía sed. Ahora también es mediodía y Jesús también tiene sed. En aquella escena pidió de beber a la samaritana. Ahora Jesús pide de beber a los soldados. En aquella escena, en Juan 4, al final, después de pedir de beber, quien da agua no es la samaritana a Jesús, sino Jesús a la samaritana. Jesucristo tiene sed porque va a darnos agua. Ahora, en este nuevo mediodía de la muerte de Jesús, vuelve a suceder lo mismo. Jesús tiene sed porque nos va a dar agua. Después de morir, de su costado saldrá sangre, pero también agua. El que pide de beber lo que quiere es suscitar nuestra sed, porque tiene un agua viva que darnos, el agua de su Espíritu. Y al final, después de esa sed que tiene Jesús, sed de nuestra fe, sed de que tengamos sed de su agua, Jesús muere diciendo, no como en Marcos, ¿por qué me has abandonado, Dios mío, Dios mío? Tampoco como Lucas, a tus manos encomiendo mi espíritu, sino que Juan subraya el hasta el final, hasta el extremo. Todo está cumplido. He venido a obedecer la voluntad de Dios hasta el último aliento. Esta es la clave final de la muerte de Jesús. En la siguiente escena, en la sexta, vemos que sucede lo que sucedió después, lo que pasa después de la muerte de Jesús. Y se insiste en esa, como, a ver si estaba muerto Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque los crucificados normalmente se pretendía que murieran tarde, que la gente viera el espectáculo de su muerte, una muerte ignominiosa, vergonzosa, para escarmiento.
Entonces los crucificados, estaban crucificados y se ahogaban, caían. Entonces, para no ahogarse, tenían que empujarse con los pies, con la parte de atrás, y en la espalda se incorporaban para poder respirar, pero claro, se agotaban y tenían que caerse. Entonces, eso es lo que duraba la muerte. Entonces, para que pudieran morir antes, se le quebraban las piernas, de esa forma no podían levantarse y morían ahogados, asfixiados antes. Era un signo no de maldad, sino de bondad. Entonces, le quiebran las piernas a los dos para que mueran pronto, a los dos malhechores que estaban con él. Pero a Jesús, cuando fueron a quebrarle las piernas, ya estaba muerto. Fue tal la paliza que le dieron con la que Jesús estaba ya muerto. No hizo falta quebrar las piernas. Y Juan ve aquí un signo de que Jesucristo es bien el justo, si seguimos un salmo, el Salmo 34, a que no le quiebran las piernas, o también el Cordero Pascual, si seguimos el Éxodo, que Jesús es el Cordero a que no le quebraron las piernas. Y también hay otro gesto, después de presentar a Jesús Pascual, que es la lanzada en el corazón, que seguramente es una cuestión histórica para comprobar si estaba muerto, y por eso las 5 llagas, ¿verdad? Esta es la 5ª llaga de Jesús. Entonces ahí salió sangre y agua, y subraya mucho Juan, el discípulo amado, que estaba presente y da testimonio de eso que salió, porque es el significado de la muerte. En cómo interpretan siempre los santos padres y toda la historia de la Iglesia esto. Agua y sangre suelen ser signos, símbolos del bautismo, agua, y de la Eucaristía, sangre. El bautismo y la Eucaristía construyen la Iglesia. De alguna forma, del costado de Jesús está naciendo la Iglesia en sus sacramentos. Y de ahí es muy fácil que vayamos a la simbología del paraíso, el primer huerto. ¿Cómo creó, cómo formó Dios a Eva? Durmió a Adán y de su costilla fabricó a Eva. Pues ahora el nuevo Adán, que está dormido, que ya ha muerto, Dios va a moldear a la nueva Eva. Del costado dormido de Cristo Adán nace la Iglesia, que es la nueva Eva. Y la Iglesia brota del corazón de Cristo entregado. La Iglesia está siempre brotando como fruto de la muerte y la entrega de Jesús. Y llega por fin el último episodio, que es la sepultura. Jesucristo, lo hemos dicho antes, es sepultado como un rey. Y es sepultura en un huerto. ¿Por qué el huerto? Otra vez, por tercera vez. De esta forma hay una también inclusión, una referencia al principio de la pasión. La pasión, entonces, desde 18.1 hasta el final del capítulo 19, ha sido incluida por la referencia al huerto. Todo comienza con el prendimiento en un huerto, todo termina con la sepultura en otro huerto. Es verdad que no es el mismo huerto. El primer huerto estaba en la parte oriental de Jerusalén, Monte de los Olivos, al otro lado del torrente Cedrón. Y este huerto está en la parte occidental de Jerusalén, en las afueras de la ciudad donde Jesucristo fue crucificado y enterrado. Por lo tanto, el huerto sirve para incluir todo el relato de la pasión. También sirve para introducirnos, de palabra gancho, que nos introduce en el relato de la resurrección, porque María Magdalena se encuentra con Jesús, no le reconoce y piensa que es el hortelano. Por tanto, también el huerto nos está apuntando hacia el encuentro de María con un supuesto hortelano. También lo hemos dicho antes, en relación con Génesis 2 y 3, el huerto. Génesis 2:3 es el lugar del pecado, sí, pero es el lugar de la creación. Y como hemos dicho, está ahora recreándose, naciendo una nueva humanidad en este nuevo huerto. Y también, lo dijimos antes, es el lugar donde es sembrado, ahora sí, enterrado, el grano de trigo para que después pueda producir fruto. El fruto principal será la resurrección. Lo veremos más tarde, otro día. Pero también ya ha habido 2 frutos fundamentales, al menos o más, que son, lo hemos dicho, la Iglesia, que brota del costado de Cristo. Y otro fruto, que lo hemos dicho, lo subrayamos ahora, Jesucristo cuando muere entrega su espíritu, que no es sólo una forma fina de decir dejó su último aliento, sino está dando su espíritu. Después también en la resurrección Jesucristo soplará. El don del espíritu es fruto de la resurrección y de la muerte de Jesús. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, el Espíritu de Dios no habría sido derramado plenamente sobre la humanidad. Por tanto, el que podamos tener espíritu es fruto de la muerte de Jesús. De alguna forma podemos decir, Jesucristo ha dejado de respirar porque nos ha prestado, nos ha regalado su aliento, para que nosotros también podamos respirar como Cristo, el entregado, ha respirado.
con el aliento de Dios. Cuando les sea arrebatado el novio, entonces ayunarán. Eso había dicho Jesús en su vida pública. Justamente hoy, en Viernes Santo, nos ha sido arrebatado el novio. Por eso este signo, que sí podemos hacer todos, de ayunar por amor al amigo. Tenemos hambre del amigo, tenemos sed del agua de Jesús. Por eso nos ejercitamos en el ayuno para vivir desde Dios este Viernes Santo, para recordar al que nos fue entregado y regalado. Vivimos desde Dios y desde la conversión. Sabemos que como San Pedro necesitamos ser corregidos, necesitamos seguir convirtiéndonos. Y sabemos que como el discípulo amado hemos recibido mucho cariño, mucho amor, muchos regalos, incluida la Madre. Pues queremos estar un poco a la altura de esos regalos, porque ha sido grande el amor de Dios para la humanidad. La Iglesia nació aquí, a la sombra de la cruz, en el costado herido de Cristo, porque ahí está brotando a borbotones el amor de Dios por la humanidad. Que este Viernes Santo los creyentes sepan recoger ese amor para vivirlo intensamente y transmitirlo a todo el mundo, especialmente en estos días de dificultad, de confinamiento, de sufrimiento y de temores. Testigos de un amor crucificado que redime y limpia a toda la humanidad. Feliz Viernes Santo.